¿Qué viene ahora? Es decir, ¿ustedes le han pedido esto oficialmente a la administración? ¿Cuánto puede demorar que la administración tome esta medida? Nosotros estamos en contacto diariamente con esta administración y estamos satisfechos de muchas de las medidas que se han tomado, pero pensamos que hay otras cosas que se pueden tomar. Hay algunas cosas que puede hacer el Departamento de Tesoro, hay otras cosas que puede hacer el Departamento de Justicia y hay muchas medidas que se pueden tomar. Sabemos que la administración del presidente Trump está buscando otras opciones para presionar aún más al régimen. De nuevo, el propósito de la presión es para... Esto era hace un par de días, señores, cuando los congresistas federales urgieron a Donald J. Trump y al secretario del Tesoro para prohibiciones para todas estas empresas de paquetería y que se la pasan mandando cosas a Cuba, incluyendo automóviles de modernos y carísimos, e infinidad de cosas que no tienen nada que ver con la ayuda humanitaria. Yo puedo agregarte algo. Adelante. Este señor para mí es genial. Bueno, es que familia de los primeros que predijeron que Fidel era un desastre. En la conferencia que ellos dieron hoy, él estaba. Le pregunta a un periodista, deme 2 razones por las que usted cree que las cosas en Cuba van a cambiar. Y él le dijo cínicamente, ¿solo 2 razones? El periodista le dijo, sí, dice, Marco Rubio y Jonathan, son 2 razones. Ahora, señores, está muy bueno, ¿sí? Ahora, para los que dicen que a los americanos no les interesa lo que está pasando, señores, miren esto, encuestas nacionales que vamos a compartir de inmediato. Se disparan las probabilidades de que Marco Rubio sea el próximo presidente de los Estados Unidos. Sí. Siguen subiendo y alcanzan su máximo histórico tras su papel contra los regímenes de Cuba y Venezuela. Y si vemos, señores, Marco Rubio tiene un 11% contra un 28% de J.D. Vance. Y cualquiera dice, no, pero J.D. Vance está muy alto. Bueno, miren el pico histórico que acaba de registrar el señor. O sea, cómo esto va que sube y está tocando su máximo histórico. O sea, cómo el pueblo de los Estados Unidos, directamente con encuesta, está prefiriendo a Marco Rubio. ¿Por qué, señores? Porque J.D. Vance se ha mostrado muy opaco, muy alejado de los reflectores, nadie lo ve, nadie sabe qué está haciendo. Y sin embargo, Marco Rubio, desde el tema de Venezuela, Luis, desde el mismo 3, pero incluso desde antes, en los temas de las conversaciones con Delcy, con Venezuela, con Maurro, con toda esta gente, Marco Rubio se estaba destacando porque es política exterior, que suena constantemente. A ver, el vicepresidente es vicepresidente. Claro. Él está ahí para reforzar al presidente y ayudarlo en la toma de decisiones o sustituirlo en un caso específico. Exacto. Pero el problema es que Marco Rubio está en la llamita, en la candela, en lo que enciende el fogón. Y en ese punto donde él está, ha tomado decisiones muy certeras, tan certeras que J.D. Vance, a pesar de ser una persona muy inteligente y ser el vicepresidente, ha quedado, no digamos opacado, sino como, wow, mira qué bien lo está haciendo. Es sencillamente eso, porque ahora pueden perfectamente querer a tirar a fajar a 2 grandes, para ver cuál sale o cuál no sale. Mira, salga Vance o salga Marco Rubio, uno va a ser presidente, el otro va a ser vicepresidente. Ojo, pero cada vez que le han preguntado a Marco Rubio, bueno, ¿qué usted piensa sobre una posible candidatura de J.D. Vance? Dice, yo lo apoyo. Y si J.D. Vance es candidato, yo no me postulo. No tiene necesidad de hacerlo, hermano. Ahora hay que ver qué pasa con J.D. Vance. Y señores, algo que ocurrió en el día de hoy, porque no hay 2 sin 3, es que la termoeléctrica principal y más grande de Cuba, la Antonio Guitera, adivinen qué, sale de circulación. Sale de circulación, señores, porque no les quedó otra. Acaba de colapsar. Supuestamente, Luis, es para unas reparaciones que toman 4 días. Yo estaba hablando con mi papá y me decía, simplemente para que se enfríe todo ese aceite y todo eso. Fácilmente se toman 2 días. Yo tuve la oportunidad, yo tuve el privilegio de hablar con tu papá, que bueno, por una cuestión de discreción no voy a decir las cosas que hablamos, ¿no? Pero sí quedé muy impresionado porque tiene un muy alto conocimiento, estuvo en una esfera muy alta de todas estas cosas que tienen que ver con la termoenergética. Y una de las cosas que me dijo fue esa, me dijo, eso, enfriarlo nada más es un problema. Los catalizadores, los catalizadores para arrancar eso demoran 3 días. Eso cuando se enfría es porque no queda más remedio o porque tiene que justificar de cierto modo el déficit energético y no quieren decir
no tengo de dónde sacar. Bueno, ya esta noche, por eso la directa, ¿no? No se la dejó bien clarito. Ustedes no van a poder encender ni una fosforera, porque el dinero que van a recibir va a ser tan poco y el petróleo va a ser tan poco que no van a poder arrancar ni los carros esos de la brigada colorada, ¿cómo se llama? La brigada negra, las tropas negras, las avispas negras, para poder salir a reprimir a la gente a la calle. Eso es lo que hay, esa es la realidad de Cuba. Por eso cuando lo estábamos hablando por la tarde lo estábamos diciendo. Hay que buscar un mecanismo para que el pueblo de Cuba no quede abandonado. Como bien nos dice Yendri aquí, por supuesto, lo primero es la libertad del pueblo, pero hay que priorizar a los presos políticos, señor. Sí, totalmente de acuerdo. Hay que priorizar. O sea, esto no puede ser como Venezuela, de cuentagota y la gente presa en el helicoide. O sea, no. De verdad, no podemos darnos el lujo de eso. De hecho, aquí tengo cómo los congresistas de Florida ya se están comunicando desde la tarde de hoy, de día jueves, elevando demandas motivadas por la intervención de Estados Unidos en Venezuela y automáticamente contactando a Estados Unidos, por supuesto, ya esto sale con Trump, México y Europa para que todos presionen a Cuba, para que todos presionen al régimen castrista. Los republicanos insistieron en impulsar consecuencias para el régimen mexicano durante la revisión del TEC-MEC, o sea, el famoso Tratado de Libre Comercio, si no cesan los envíos de petróleo, o sea, lo que tanto hemos hablado. Esto se está moviendo, la guitera colapsada totalmente, como nos dice Ania, y de nuevo los apagones multiplicados por 1000. ¿Qué más puede pasar? Bueno, acaba de pasar esta noche una orden ejecutiva sentando las pautas para lo que va a suceder, señores, en los próximos días. Mira, dice Alain Fuentes aquí, Maduro cantó élita. Yo creo que sí. Yo creo que gran parte de todas estas decisiones es porque Maduro se rindió y más toda la información que ellos tienen, se reabrió la causa de Raúl Castro, por la cual fusilaron a Ochoa y a Tony de la Guardia y a toda esta gente que estaban bajo su mando, que estaban traficando con cocaína y que después la presidencia americana de Clinton la dejó pasar por los chantajes que le hicieron con su mujer que la tenían en Cuba, en los campos estos de caña y sabe Dios en cuántas cosas, ¿no? Y entonces cuando tú empiezas a unir todo esto en la geopolítica, tú dices, es que se ha ido sumando como una bola de nieve una cantidad de información que ahora mismo ellos no saben cómo van a manejarla. Y todavía me preguntan, ¿por qué fue a Cuba el ministro del Interior de Rusia? Mira, ahí está la respuesta. ¿Porque tú te crees que ese hombre no sabía que esto iba a pasar? ¿O lo tenían dentro de sus pronósticos y cálculos? Es que, señores, ¿hasta cuándo van a aguantar los cubanos de dentro de la isla? Hoy lo estábamos diciendo un poco más temprano, señores. Ustedes saben, y les reitero, qué sucedió con la inmensa mayoría del petróleo que le regaló Venezuela al régimen castrista. Más del 60% fue revendido. O sea, nunca llegó a territorio nacional. Nunca los cubanos... O sea, ¿de qué estamos hablando? Sabes que cuando hablas en promedio, las personas muchas veces no entienden porque no saben la cantidad total, ¿no? Digamos que el 100% de ese petróleo permitía mantener a Cuba encendida y tener una reserva. Así que con un 40%, Cuba podía tener una reserva y mantener a Cuba encendida. Bueno, más de la mitad de ese petróleo que hubiera mantenido a Cuba encendida y hubiera permitido acumularse, fue vendido. Y la pregunta de los... Mira las cifras aquí, Luis. Cuba recibió alrededor de 70,000 barriles diarios de crudo entre finales del 2024 y el 2025, pero habría enviado posteriormente unos 40,000 barriles diarios, cerca del 60%, a Asia para su reventa. Ahí los tenemos en números, señor. Ahí lo tienes. 40,000 barriles diarios para revender. A ver, ese número ahí me parece que está mal. Vamos a ser justos, porque si recibió 70,000 y envió 40,000, no es el 60%, pero es aproximadamente el 60%. Sí. Igual es mucho dinero. Dinero. Sí, porque también sería 35,000, sería el 50%. Pero bueno, vamos a las cuentas reales. El 40 está bastante, sí. Está bastante próximo. Pero bueno, vamos a las cuentas reales. ¿Y dónde está ese dinero? En las arcas de Gaesa, en los bolsillos de la gente más rica.
Por eso esta medida que ha tomado Donald Trump de decir, son una amenaza, no voy a aceptar que le envíen un de esos de crudo. Y hay mucha gente que dice, no, pero se va a afectar el pueblo. No, aquí no se está afectando el pueblo. Aquí el pueblo lo está afectando el gobierno. Y será casual este video donde sale Marrero del día de hoy y escucha esto. Somos continuidad y sale Fidel Castro, Raúl y Canel. Pero escucha esto. Y no podemos tenerle miedo a los cambios. El primero que nos llamó a los cambios fue el comandante en jefe, 1 de mayo del año 2000 en la Plaza de la Revolución. Cambiar todo lo que deba ser cambiado. No vamos a cambiar las raíces fundacionales de nuestra revolución, no vamos a cambiar nuestros principios, nuestro sistema socialista, pero también nos ha llamado Raúl a perfeccionarlo. No se puede seguir dirigiendo desde reuniones e informes. No es que no haya que hacer unas reuniones concretas, bien preparadas, donde se analicen las prioridades, que sea corta y se tomen las decisiones, pero hay que dirigir en la calle, en el barrio, junto al pueblo, gobierno en la calle, escuchando, viendo. Y mira los trastazos a la mesa. ¿Tú has visto alguna vez a ese tipo en una calle de La Habana? No, jamás. Entonces, ¿de qué está hablando? Pero además, si está diciendo que los errores que fueron antes, porque acuérdate que en Cuba ha habido plan de rectificación de los errores, errores rectificados, rectificación de los errores que están rectificados, nueva rectificación de los nuevos errores, plan de renovación de la... Tú siempre estás rectificando, pero vamos a poner tu fecha, 2000, año 2000, correcto. Hay que cambiar lo que tiene que ser cambiado, correcto. Si en el año 2000, después de 40 años de tu invento, no funcionó, ¿qué hay que quitar? ¿Qué hay que cambiar? Lo que no funciona. Sí, es que yo no sé cómo tienen la indecencia de decir esas estupideces. ¿Me entiendes? Es como el hombre que tiene una mujer durante 60 años, pero desde el 2000 él sabe que la está engañando y él lo único que le está dando es una oportunidad para ver si ella rectifica. Y hay que cambiar lo que tiene que ser cambiado. Loco, y cambia de mujer. Y Luis, y lo curioso es que todavía, bueno, pero este hombre es un borracho, porque tú has visto lo que acaba de decir Petro, ¿no? Que en Cuba se vive mejor que en cualquier parte. Vamos a escucharlo un momentico, porque esto de verdad que es... Es muchísimo mejor vivir en Cuba en medio de la cultura que en Miami en medio de un trancón. Y Miami también va a desaparecer, porque son lentejuelas del capitalismo, fantasmagorías artificiales. Y lo tengo que decir, es muchísimo mejor vivir en Cuba en medio de la cultura que en Miami en medio de un trancón. No, Petro ha puesto la nota altísima, tú sabes. Sí, pero ¿qué dijo? Es que él estaba borracho y bueno, como cosa rara, ¿no? ¿Qué dijo ese tipo? Fantasma. Con drogas, No, vaya, ¿qué te voy a decir? Este no será primo de Cantinflas. Eso es un fenómeno tremendo. Por aquí nos dice Franchel Guillermo, dice, yo por lo menos le creo, pero hasta no ver nada serio y claro, no iré a la calle. No lo pasaré por lo del 11 de julio, que hubo promesas y nos dejaron solos. Señores, muy importante, nadie le está haciendo promesas de que van a intervenir si hay protesta. Lo que estamos diciendo es que llegó la hora cero. Ojo, dentro de Cuba, el 11 de julio, solamente algunas personas ofrecieron cosas a las que no tenían acceso. Y lamentablemente muchos cubanos lo creyeron. A veces la gente que tiene uso de un micrófono, disculpa Luis, que tiene uso de un micrófono o una cámara, empieza a hacer promesas, señores, pero tienen que ver la credibilidad de esa persona. Yo, por ejemplo, sería incapaz de decirle, salgan a la calle que los vamos a apoyar, yo voy a llamar a Marco Rubio, vamos a estar con ustedes, porque eso es una payasada que pone en riesgo seriamente a muchísima gente y yo no tengo cómo respaldar a nadie dentro de Cuba en estos momentos. Yo no puedo enviar a la aviación, no puedo enviar a las tropas americanas, etcétera, etcétera. Y sí le digo a los cubanos, cualquiera que no sea el secretario de Estado Marco Rubio o Donald J. Trump, que ahora empiece a ofrecer y a prometer y láncese a la calle, señores, les está mintiendo, los está manipulando. Ahora, si los cubanos quieren que el futuro sea de ellos mismos y quieren tomar la iniciativa, por supuesto que lo pueden hacer. Y el régimen está más débil que nunca. Y si se ven manifestaciones y protestas, el gobierno de Donald Trump, por supuesto que lo va a tomar en cuenta. Pero no le podemos ofrecer, no vamos para allá a la caballería. No, señor. No, señor. Déjame dar mi criterio al respecto. Adelante. Primero que todo, la libertad yo no la negocio con nada.
A mí nadie me tiene que ofrecer nada para ser libre. Porque yo salí el 11 de julio y yo estaba ahí. Y el 12, y el 15, y el 21. Y todos esos días yo estuve ahí y me persiguieron y me entrevistaron y me citaron por la seguridad del Estado. Y no lo hice nunca, ni por un líder, ni por una promesa. Porque la única convicción que tengo es que la libertad no se negocia. Se conquista con el filo del machete. Y por eso el hecho de que los Estados Unidos nos esté dando la posibilidad de respaldarnos y que en el año 2021, el 11 de julio, el presidente viejo loco ese que había no hubiera tenido los testículos para tomar las medidas necesarias, no quiere decir que yo lo esté haciendo porque ellos me van a ofrecer nada. Porque esos presos que hay ahora, esos presos políticos, esas personas que están sufriendo, esas madres que no tienen a sus hijos, esos hijos que tienen que ir para el servicio a servir de carne de cañón, no lo están haciendo por nada, están haciendo porque no les queda más remedio. Por lo tanto, la libertad de Cuba no me interesa quién hizo promesa. La única promesa que yo tengo es decirle a mis hijos, un día vas a mirar al cielo, lo vas a ver tan azul como hoy, con la diferencia de que vas a vivir en una tierra pero sin amo. Así que, señor Frangel y Artamelo, estoy en total desacuerdo con su posición. Y es que los únicos beneficiados, los beneficiados directos de la libertad de Cuba, señores, son los cubanos adentro. Yo no tengo que... Luis, mira, de hecho, somos ahora mismo dos personas, déjame bajarle, por ejemplo, con prioridades y referencias diferentes. Señores, yo vine hace casi 25 años. Traje a mi familia inmediata. Aquí he establecido una familia, tengo una hija, mi trabajo, mi negocio, algunas propiedades, etcétera, etcétera. O sea, yo no gano nada viajando a Cuba, ni incitando a Cuba, porque yo realmente podría ir de visita a Cuba y me muero por hacerlo y tengo una añoranza terrible, pero no ni en ser concejal de Winnie, no eso, ni en ser director de la biblioteca municipal. Vaya, yo creo que sería un cargo que me interesa más que la política dentro de Cuba. Y tampoco, señores, yo tengo mi vida hecha acá. Por lo tanto, aquellos que crean que nosotros los exiliados, sobre todo los que llevan tanto tiempo, tenemos un compromiso. No, el compromiso es con nosotros mismos, con los cubanos de adentro de la isla, que realmente no queremos que sigan viviendo dentro de ese manicomio, dentro de todo ese, dentro de ese estado criminal, porque hemos visto morir a decenas de hermanos, o sea, muchísima gente, muchísimos amigos, presos políticos, y entonces queremos que esto termine. Pero una ganancia personal no existe, señor. ¿Por qué estamos hoy a las 9:23 de la noche, Luis y yo aquí hablando, cuando yo todavía ni he comido siquiera y estaba trabajando, haciendo cosas, y simplemente escucho lo que está pasando y hay que salir? Tenemos que dar nuestros criterios, tenemos que hacer un análisis, tenemos que estar con el pueblo cubano, porque es importante no solo darle ánimo, sino también hacer lo poquito que podemos. Porque de nuevo, si algo yo ansío, y hoy lo decía por la mañana, señores, si algo ha estado en mi lista de deseos desde que tengo uso de razón, es la libertad de Cuba. Y es lo que yo más anhelo en este mundo, señor. Y esta es una oportunidad muy importante. Exacto. Porque si por alguna razón, y te agradezco que me hagas partícipe de todo Sí, esto. adelante. Si por alguna razón estamos aquí, si por alguna razón, a pesar de que podemos tener la comida en el refrigerador o la luz o no nos falta nada, es porque existe un concepto que se llama patria y que no tiene que ver ni con socialismo, ni con comunismo, ni con partido, ni con nada de eso. Se llama patria, y a la patria se le lleva en el alma. Uno tiene que luchar por el lugar donde naciste y hacer felices a los que están ahí, aunque ya no sean familias tuyas porque no las tienes. Exacto. Pero tienes que luchar por ellos. Y si en algo nos ha ayudado Yadir, es que nos ha explicado la magnitud, porque hay que entender la magnitud de estas medidas de la administración Trump. La administración Trump está diciendo clarito, el gobierno cubano, no el pueblo cubano, no Cuba. No, el gobierno cubano es enemigo de los Estados Unidos, negocia con nuestros enemigos y lo vamos a considerar como una prioridad. Por lo tanto, para mí, 100%. eso es una declaración de guerra en la que yo no sé de qué manera ni cómo se va a implementar, pero te voy a pasar la cuenta. Y con eso me siento feliz. Cuenten conmigo, yo para lo que sea. Miren, de hecho, Luis, mira qué resumen para Bárbara, para personas que se conectaron un poquito más tarde, después de que leímos la orden ejecutiva. Aquí está resumida. Enfrentando al régimen cubano. Hoy el presidente Donald J. Trump firmó una orden ejecutiva
declarando una emergencia nacional y estableciendo un proceso para imponer aranceles a los bienes de países que venden o proporcionan petróleo a Cuba. ¿México tiene activo en los Estados Unidos? Muchísimo. La presidenta insiste en facilitarle petróleo a Cuba. Esos bienes pueden ser embargados. Así de simple. ¿Acabó? La orden impone un nuevo sistema arancelario que permite a los Estados Unidos imponer aranceles adicionales a las importaciones de cualquier país que suministra directa o indirectamente petróleo a Cuba. La orden autoriza al secretario de Estado y al secretario de Comercio a tomar todas las medidas necesarias, incluida la emisión de normas y directrices para implementar el sistema arancelario y las medidas relacionadas. Muy clarito, señor. Muy clarito. Simplemente van a cerrar a todo el que trate de hacer algo. Tan simple como eso.